Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Ecos contra la Corrupción, un programa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Les saluda Tania Palomino y les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros en los teléfonos en cabina en SICOM 2222-737717, en WhatsApp si gustan comunicarse con nosotros, estamos en el 2215-875657 y esta transmisión la pueden ustedes seguir y consultar a través de las redes de la Secretaría que nos encuentran como SEA Puebla en Facebook, en YouTube y en Spotify. Bueno, pues en esta ocasión estamos muy contentos de rebasar fronteras y estamos con invitados de talla internacional. Sean ustedes bienvenidos. Estamos con el doctor Arvind K. Jain. Él es profesor de la Universidad de Concordia, Canadá, reconocido experto en economía política y autor del reciente libro Understanding Political Corruption. Su trabajo se centra en analizar cómo las instituciones y los incentivos moldean la corrupción a nivel global. Dentro de los trabajos de investigación que el doctor ha realizado, se encuentran temáticas muy interesantes sobre corrupción, teoría de la agencia y crisis de la deuda, fuga de capitales, decisiones de préstamos internacionales en los bancos, deuda externa y comercio exterior de los países en desarrollo. Ha escrito diversos libros sobre estas temáticas. Las áreas de especialización pues son corrupción, crisis monetaria, tipos de cambio, mercados financieros. Estos son los temas que él maneja en su experiencia como investigador. Muy bienvenido, doctor Arvind. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Y por supuesto también nos acompaña la doctora Sofía Salgado Remigio. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora del proyecto PAPIT, Captura o Competitividad, las contrataciones públicas como instrumentos políticos y económicos, y fundadora de la Red de Aprendizaje en Contrataciones Públicas. Es especialista en contrataciones con perspectiva de género, muy interesante este tema, y rendición de cuentas. Sean bienvenidos, doctora, doctor. Es un gusto tenerlos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Para empezar, doctora, ¿podría platicarnos sobre el trabajo que están realizando? ¿Qué es lo que en este momento considera más relevante de toda esta gama, de toda esta trayectoria que tienen ustedes? Bueno, muchísimas gracias por la invitación que han tenido a bien realizarnos. Evidentemente, pues también me congratulo muchísimo por la presencia del doctor Arvind Jain aquí en SICOM y específicamente en el estado de Puebla, pues como invitado del Sistema Estatal Anticorrupción. Me parece muy acertado, sobre todo por el trabajo que han estado realizando en materia de capacitación, en materia de promoción de la cultura del combate a la corrupción desde el estado de Puebla. Efectivamente, la Universidad Nacional Autónoma de México, en este gran compromiso que también tiene como parte de la investigación, la formación y la promoción de la cultura, es muy importante el combate a la corrupción. Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México pues tiene desde varias facultades, a varios investigadores, a varios proyectos que lo que tratan de hacer es desde cada enfoque administrativo, de la ciencia política, desde la economía o desde diferentes disciplinas, pues combatir la corrupción. Específicamente nosotros pues nos ubicamos en la Coordinación de Humanidades y pues aprovecho también para saludar a nuestro coordinador, que es el doctor Miguel Armando López Leiva, quien efectivamente pues ha estado haciendo un trabajo importante en el área de las ciencias sociales y las humanidades y que pues tiene a bien incluso pues tener este tipo de proyectos en el seno de la propia coordinación. Este proyecto, en colaboración con el doctor Arvind, la de la Universidad de Concordia en Canadá, pues surge del trabajo que ha estado realizando la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en Canadá.
Okay. La UNAM tiene diferentes sedes en varias partes del mundo, específicamente en Canadá, pues ha estado realizando un trabajo importante, y la UNAM Canadá, pues es el motivo, específicamente su director, el doctor Constantino Macías, pues a quien le mandamos un gran saludo, y a Gabriela Casas, quienes han sido la parte administrativa de poder coordinar los esfuerzos para que el doctor Arvind Jain y su servidora pues puedan hacer el match en temas de investigación. Y bueno, el doctor recientemente acaba de publicar un libro, y este libro incluso se presentó ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en colaboración también con el Programa Universitario de Gobierno. Este programa universitario, que también es pues ya tiene algunos años, pero digamos de reciente creación, que es un gran esfuerzo de la universidad, también por promover la capacitación, el conocimiento y la investigación en materia de estructuras de gobierno, administración pública. Se presentó ayer el libro, y bueno, pues es un gusto que este tipo de obras se presenten en el seno de la universidad, que también en la UAP y evidentemente en este sistema estatal anticorrupción se den a conocer. Entonces de ahí surge esta colaboración entre UNAM Canadá, UNAM Ciudad Universitaria, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Programa Universitario de Gobierno, y evidentemente la Universidad de Concordia, en donde el doctor pues es investigador. Entonces pues a mí pues es un grato pues honor, pero sobre todo me parece que es muy acertado que esté con nosotros para que también nos pueda platicar, y creo que yo ahora le cedería la palabra al doctor, que nos pueda platicar, doctor, ¿qué lo llevó a escribir esta obra? ¿Cuáles serán sus preocupaciones? ¿En qué contexto usted enmarca la obra? Creo que sería muy interesante que pudiera comentarles a las personas pues sobre los orígenes y el espíritu de la obra que usted hoy nos regala a México y al mundo. Estamos hablando del libro que se presentó ayer, es de Understanding Political Corruption. Así es. Perfecto, para que también puedan ustedes tomar nota, y también si nos comentan en dónde lo podemos encontrar. Adelante, doctor, por favor. Gracias a los dos. La primera cosa que yo tengo que decir es: español no es mi idioma natural. Eso es lo que estoy hablando desde que tengo 30 años, entonces voy a hacer errores, que me disculpen, por favor, si hago errores muy grandes. La cuestión que usted tiene es: ¿qué es la motivación de escribir este libro? La corrupción ha sido mi interés desde hace como 30, 40 años. 40 años yo digo, y poco yo llegué a una situación donde yo reconocí que el problema no es corrupción como de mordida que pide una policía. Es un problema muy pequeño. El gran problema es corrupción política, la corrupción de líderes de la sociedad, la élite de la sociedad, la élite que toman las decisiones importantes, y son corruptos, no hacen lo que deben de hacer, que es su deber de cuidar los intereses de la pública, cuidan sus mismos intereses. Esa es la corrupción. Y además tengo que decir que usted tiene una muy buena pregunta aquí: ¿cómo llegué a tener interés en corrupción? Porque hace 40 años yo, no sé si le recuerda que México tuvo un gran crisis que se llamaba Tequila Crisis, donde el peso perdió todo su valor, y antes de esto, en 82, tenía el problema de deuda internacional que todo el mundo tuvo, y yo estuve investigando por qué llegamos a esta situación de deuda internacional, y yo me fijé que el problema básico es la corrupción. No es que no sabían cómo tomar una deuda o cómo utilizar los fondos de la deuda. El problema básico era que eran corruptos. Y yo empecé a investigar corrupción en aquel entonces, y poco llegué a decidir que esa es la corrupción política que es muy importante. Entonces me dediqué a escribir este libro que, según yo, explica por qué existe la corrupción política.
Doctor, ¿a qué se refiere con esta idea que maneja en su libro que significa Corridor of Political Corruption? Corridor of Political Corruption habla que corrupción política no existe en una forma una uniforme entre países. Corrupción política tiene un rango de un range, se dice en inglés, no sé si es la palabra. ¿Rango? Sí, rango de corrupción personal, que un político puede decir que yo me voy a sacar unos dineros porque el sistema no me va a agarrar nunca, no tiene capacidad de agarrarme. Eso tenemos ejemplo nada más, tenemos ejemplos de todo el mundo. No, solamente de países en desarrollo, que fue la impresión que esos son países en desarrollo que tienen corrupción. No, son países muy avanzados que tienen corrupción política, pero la corrupción individual se refiere a corrupción de una personalidad política, como Spiro Agnew, que era el vicepresidente de los Estados Unidos. Tomó una mordida de alguien y lo agarraron y lo sacaron, tenía que renunciar a su posición. Fue la posición de primer ministro de Japón, que fue carcelado por unos años para aceptar dinero en su posición personal. Ese es una extrema de corrupción política. Poco y poco. ¿Qué es importante en este tipo de corrupción? Que el sistema que observa a los políticos es muy eficiente, funciona muy bien, pero tiene imperfecciones. Pero el sistema no funciona siempre, como vemos en México, como vemos en Filipinas o como en otros países, como en este momento en Belarus, que Lukashenko tiene todo el control de su país. Nadie puede hacer nada, el sistema no funciona. Entonces la corruption corridor quiere decir que la corrupción varía de una corrupción personal en algunos casos hasta la dictadura como Lukashenko. Entre estas etapas, hay muchas etapas que yo puedo platicar, pero como en Rusia tiene Putin, que es oligarca, es el sistema oligarca, que no es como una dictadura, pero es un poco antes de dictadura, es muy corrupta, pero la gente cada día no están afectados por la corrupción, pero hay corrupción muy fuerte. Entonces la corrupción corredor quiere decir una variación entre corrupción personal hasta la dictadura. Entonces hay muchos tipos de corrupción político entre estos dos extremos. Ok. Doctora Sofía, usted está liderando un estudio que tiene que ver precisamente con lo que está comentando el doctor sobre captura o competitividad, y esta idea se relaciona mucho con esta pregunta. ¿Le gustaría aportar algo al respecto sobre esta dicotomía de control entre, como dicen, ¿no?, los liderazgos con ahora sí que la contraparte, ¿no? Fíjate que es muy interesante, justo porque en el proyecto de investigación que justo ya hemos realizado y que tenemos muchos resultados, una de las cosas que se observan en el tema de contrataciones públicas es que las estructuras políticas, las grandes estructuras políticas generan mecanismos de control para las compras y las contrataciones. Pero en las compras y las contrataciones quienes participan pues son empresas principalmente pues muy poderosas, de internacionales, grandes corporativos, y ellas al final también van a venir a tratar muchas veces de controlar los procesos, y entonces se va a volver una disputa de mucha interacción y de mucha, digamos, de estar tratando de controlar por un lado y por el otro
tanto los procesos en materia de contratación pública, uno, por un lado, la élite política, que va a ser quien va a contratar, y por el otro lado, los que van a contratar. Entonces, el tema de contrataciones públicas es muy visible esto, y como, por ejemplo, cuando en el caso de Odebrecht o en el caso, por ejemplo, de la estafa maestra, justo ahí se ve cómo estos mecanismos de control o tratar de generar estos mecanismos de control, ya sea por las auditorías o por los órganos internos de control, se vuelven difusos y entonces sucede esto que el doctor Arvin está explicando bastante bien en su investigación, desde un punto de vista teórico, pero no solo teórico, sino desde un punto de vista también de casos prácticos a nivel internacional. Fíjate que en México este tipo de investigaciones no son, digamos, tan comunes. Regularmente se hacen a partir de los procesos jurídicos o a partir de procesos principalmente del derecho administrativo, y eso está bien, pero ampliarlo a más un análisis político, a un análisis de las tensiones de poder y de las tensiones en el control de los elementos de poder que cada una de las élites, tanto empresariales por una parte y políticas por otra parte, generan estos flujos de romper los procesos y los controles, y entonces se generan muchos actos de corrupción. De allí la importancia, uno, de ver a las contrataciones públicas desde un punto de vista político, y la otra de identificar cuáles están siendo estas interacciones y dónde puede haber evidentemente esas posibilidades de debilitamiento de los controles para tratar de primero identificarlos. Una vez que estemos identificados, me parece que podemos trabajar para poder mitigar esos riesgos de control político, en este caso de las contrataciones públicas. Es muy interesante. Ok. Podríamos decir que la transparencia en los contratos es la prueba de fuego para saber si un gobierno está realmente comprometido con la democracia o si solamente se está simulando, o de qué manera podemos detectar y persuadir que estas prácticas no se realicen. Pues fíjate que es un elemento, la transparencia es un elemento sumamente importante. Me parece que, pero vamos a hacer la diferencia entre la transparencia como principio en la información pública y la transparencia como política pública. La transparencia como política pública en términos de toda la estructura que se ha creado y que hoy un poco se ha debilitado en materia de acceso a la información, está ahí, están los procesos, pero el solo hecho de que existan esos procesos no quiere decir que esa información nos sirva para identificar estas líneas tan interesantes en materia de los controles propiamente. Esa información tiene que ser accesible y tiene que ser analizada. Con esto me interesa muchísimo decir, por ejemplo, que tenemos investigadores o en su caso las autoridades hacer análisis de toda esa información que pudiera estar o no estar disponible. Entonces sí es un elemento importante, pero por sí misma la transparencia no necesariamente implica un esquema de control o un esquema en donde no permita la corrupción. Tenemos que hacer trabajo sobre esa información y para eso se requieren desde investigadores en las universidades, evidentemente, y o asociaciones civiles que evidentemente trabajen por que esa información de verdad sea un derecho de acceso a la información y no solamente un proceso de transparencia. Okay. Doctor, ¿qué herramientas o ideas permiten controlar la corrupción política o cuáles son sus propuestas para fomentar este control en países como México? Yo creo que lo más importante herramienta que tenemos es controlar el comportamiento de la población. Hay dos maneras. Primero, yo pienso es muy importante que la población conozca que una democracia no quiere decir que tú votas cada 5 años o 4 años o 6 años y ya te vas a dormir entre votación. No. Democracia quiere decir una vigilancia constante. Es mucho más importante que votación cada 5 años o 4 años, o lo que sea. Depende del país. Pero todos los miembros de la población tienen que estar vigilantes contra las acciones de élite
todo el tiempo. Cuando la élite hacen algo mal, hay que identificar, hay que hablar de esto, y decir que no aceptamos. ¿Qué es lo que la élite hace? Tratan de controlar el sistema de control. Es como tratan de controlar la Constitución, que dice que no puede ser reelegido. El señor Trump está tratando de decir que no, yo voy a entrar la otra vez. Y yo de un chiste yo digo que debemos de tener una regla que 3 strikes and you're out. Okay, 3 errores y ya está fuera. Muchísimas gracias. Sin duda, el tiempo nos limita para estas conversaciones tan interesantes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Arvind y a la doctora Sofía Salgado por compartir sus investigaciones con nosotros. Nos queda claro que el combate a la corrupción requiere ciencia, datos y un enfoque de derechos humanos. Eso. Muchísimas gracias por haber venido desde Canadá, desde Ciudad de México. Muchísimas gracias. Fue un placer. Les agradecemos mucho. Esto fue Ecos contra la Corrupción. Gracias y buenas tardes. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.